Un placer recibirlos aquí. Cosmetics LATAM es un referente y una inspiración para la industria cosmética. Un placer recibirlos aquí. Cosmetics LATAM. Los cosmecéuticos verdes se definen como productos que no contaminan la tierra ni agotan los recursos naturales y pueden reciclarse o conservarse. Los cosmecéuticos verdes son más seguros, menos tóxicos y respetuosos con el medio ambiente. La sostenibilidad de los cosmecéuticos verdes se logra mediante el uso de recursos naturales y materiales de embalaje reutilizables. Además, su producción requiere un menor consumo de agua, material y energía. La fabricación de estos productos ayuda a reducir la producción de residuos y el coste de fabricación, además de sus beneficios ecológicos, económicos y sociales. El conocimiento sobre biotecnología, química, tecnología farmacéutica y toxicología es cada vez más importante para optimizar las características de dichos cosmecéuticos verdes. Los recursos de biotecnología en el campo de la cosmética ha crecido considerablemente, a través de su uso para originar nuevos conceptos y productos y optimizar los procesos. Materias primas como enzimas, biopolímeros funcionales, productos obtenidos por procesos fermentativos y tecnologías de ADN recombinantes son cada vez más utilizados en el sector cosmético. Ahí es donde la demanda de este tipo de producto tiende a aumentar, ya que el consumidor es cada vez más exigente. Bioprospección se define como la búsqueda sistemática de organismos, genes, enzimas, compuestos, procesos y partes de seres vivos en general, que pueden tener un potencial económico y eventualmente conducir al desarrollo del producto. Tal término se expande a numerosas áreas, incluida la propia biotecnología y la industria cosmética. Por lo tanto, es una forma de obtener rentabilidad a través de la biodiversidad. Cuando son obtenidas a través de procesos biotecnológicos, las enzimas son biocatalizadores orgánicos de naturaleza proteica que aceleran las reacciones químicas en organismos. El uso de enzimas cubre varias áreas, principalmente con respecto a procesos industriales. Las enzimas tienen ventajas sobre otros catalizadores debido a su bajo impacto ambiental. Además de ser más viable económicamente, su bajo consumo de energía y por tener un buen rendimiento financiero. Ventajas de la biotecnología verde. Sostenibilidad ambiental. La biotecnología verde busca desarrollar soluciones que sean respetuosas con el medio ambiente y promuevan la conservación de los recursos naturales. Reducción de emisiones. Al utilizar procesos biológicos en lugar de métodos químicos tradicionales, la biotecnología verde puede contribuir a la reducción de emisiones contaminantes. Producción de alimentos más saludables. La biotecnología verde permite el desarrollo de cultivos genéticamente modificados con características beneficiosas, como mayor resistencia a enfermedades, mayor contenido nutricional y reducción del uso de pesticidas. Biodegradabilidad. Los productos biotecnológicos suelen ser biodegradables, lo que significa que pueden descomponerse de manera natural en el medio ambiente, reduciendo así la acumulación de residuos. Desarrollo de biocombustibles. La biotecnología verde contribuye al desarrollo de biocombustibles renovables, como el bioetanol y el biodiesel, que ofrecen una alternativa más sostenible a los combustibles fósiles. Ahora veamos las desventajas de la biotecnología verde. Riesgo de impacto ambiental. Aunque la biotecnología verde tiene como objetivo ser sostenible, existe un riesgo potencial de que los organismos genéticamente modificados, OGM, se escapen al medio ambiente y puedan tener un impacto negativo en la biodiversidad. Debate ético. La modificación genética de organismos vivos puede plantear preocupaciones éticas y morales, especialmente en relación con la manipulación de la vida y los posibles efectos imprevistos en los ecosistemas. Costos. Algunas aplicaciones de la biotecnología verde pueden ser costosas en términos de investigación y desarrollo, así como en la implementación de tecnologías a gran escala. Regulaciones y aprobación. La aprobación y regulación de productos biotecnológicos puede ser un proceso largo y complejo, ya que deben cumplir con estándares de seguridad y regulaciones específicas antes de su comercialización. Dependencia tecnológica. La biotecnología verde puede generar una dependencia de tecnologías específicas y limitar la diversidad de enfoques en la producción de alimentos y otros productos, lo que puede afectar la autonomía y la resiliencia de los sistemas agrícolas. Ahora quiero nombrarles algunas empresas destacadas que aplican la biotecnología verde. Lipotrue es una empresa internacional dedicada tanto a la fabricación como a la distribución de ingredientes activos para el mercado cosmético. Tenemos muchas entrevistas que le realizamos a la empresa. Les compartiremos los enlaces para que puedan verlas. Ellos, a partir de la necesidad en el mercado cosmético de innovación, velocidad y también creatividad, ha creado un departamento I+D que integra plataformas de alta tecnología para descubrir nuevos ingredientes activos con eficiencias sobresalientes. Luego, quiero hablarles sobre la empresa Blue Amazon Project, de Apoena Biotech,
valora e impulsa el desarrollo sostenible para el sector de cosméticos, tocadores y fragancias, CTIF, a través de la biotecnología brasileña, lo que permite la creación de productos innovadores utilizando microorganismos de uno de los ecosistemas más ricos del mundo. Considerando el contexto global de desequilibrio ambiental, económico y social, es coherente que los líderes evalúen, replanteen y ajusten sus formas de gestionar y hacer negocios con prácticas sustentables e innovadoras, que además sean más conscientes, éticas e incluyan valores compartidos. Givaudan Active Beauty lanzó 2 ingredientes activos creados por la biotecnología verde. Estos 2 ingredientes activos están dedicados al cuidado del cabello y la piel. Se trata de un extracto de células madre de plantas diseñado para tratar el cuero cabelludo seco y la caspa. El 26% de los adultos estadounidenses tienen problemas de cabello relacionados con la sequedad. El 41% de los brasileños muestran interés en probar productos de tratamiento para el cuidado del cuero cabelludo. K-Phytocamilla es un poderoso activo obtenido del cultivo de células de fitoplacenta de la camilla, mediante el uso de cultivos de células vegetales. Nuestros científicos han podido aislar y replicar estas células de la flor de camilla, tradicionalmente utilizada en Asia por sus propiedades para el cuidado del cuero cabelludo y el acondicionamiento del cabello, originaria de la famosa isla coreana de Jeju, sin poner en peligro los recursos de la naturaleza. Ofrece grandes beneficios en una semana, también ofrece excelentes resultados después de una sola aplicación de champú, restaurando la hidratación con un perfecto efecto de gratificación instantánea. Si quieres conocer más noticias sobre la biotecnología, te recomiendo visites cosmeticlatam.com. Para no perderte ninguna de nuestras novedades, te invitamos a activar las notificaciones haciendo clic en la campanita. Porque claro, el algoritmo solo le muestra nuestro contenido al 10% de nuestros seguidores. Y por último, si anhelas lo extraordinario, te invitamos a suscribirte a nuestro boletín semanal, una gema de contenido exclusivo que no desvelamos en las redes sociales. Este boletín está confeccionado con mucho amor y mimo para nuestra comunidad, por lo que no querrás quedarte fuera, ¿verdad?